Estamos de regreso en tiempo real. Soy Enrique Acevedo. Gracias por continuar con nosotros. En los últimos días ha trascendido la información sobre esta orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la que después de la inacción en el Congreso estadounidense, que además no es un asunto nuevo, Paco, históricamente la bancada republicana ha bloqueado cualquier esfuerzo por corregir las fallas del sistema migratorio estadounidense. Esto incluye una reforma migratoria integral que ayude a la legalización de millones de migrantes indocumentados que llevan años, me refiero décadas, viviendo en Estados Unidos, que han formado ya familias, comunidad en Estados Unidos. Y esto porque pues claramente han visto ahí una oportunidad político-electoral que explotó mejor que nadie, hay que decirlo, el expresidente Donald Trump, y que busca hacerlo nuevamente en esta elección 2024 que se viene en noviembre. Pero volviendo al tema de la orden ejecutiva, el presidente Biden, después de negociar un acuerdo bipartidista en el Congreso y de que no hubiera movimiento en ese sentido, pues ha decidido tomar esto que restringe aún más las solicitudes de asilo en la frontera, que es, digamos, algo que hemos visto en los últimos años ir creciendo, a diferencia de lo que históricamente había sido la inmigración irregular hacia Estados Unidos. Estas solicitudes de asilo han ido creciendo y que también le otorga la facultad de cerrar puntos fronterizos, y aquí hago siempre un énfasis en puntos fronterizos, no la frontera, cuando el número de encuentros de migrantes entre los puertos formales llega a 2.500. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el papel que juega México? ¿Cómo se ha ido implementando esta acción? Le agradecemos muchísimo a Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Interna de DHS en los Estados Unidos. Además, pues seguramente han escuchado su nombre antes, vocero para medios hispanos durante la administración del presidente Obama en la Casa Blanca, pues estratega también del Partido Demócrata durante mucho tiempo. Querido Luis, gracias por estos minutos para En Tiempo Real. Hola Enrique, muchísimas gracias por la invitación y sí, como bien lo dices, implementamos esta orden hace una semana y para aclarar, ya entró en vigor porque estábamos a un número de encuentros diarios bastante alto, no tan alto como estuvo en diciembre, pero suficientemente alto para que fuera necesario que entrara en vigor y que pudiéramos buscar reducir el número de encuentros diarios, y ya hemos visto que está empezando a tomar efecto. Empezó a implementarse a las 12, a la medianoche del miércoles, y ya se han empezado deportaciones bajo esta nueva orden de personas que han cruzado ilegalmente o sin autorización y que por lo tanto no son elegibles para el asilo bajo esta orden. Sí. Importante reconocer que esto no afecta los puntos normales de cruce. La orden no es para eso. La vida normal, lo que es el comercio, el turismo, personas con visa, personas que son residentes permanentes, todo eso, esos puertos de entrada van a seguir funcionando como normal. Esto afecta a la gente que cruza ilegalmente o entre puertos, sea por el río o el desierto o saltando el muro, o que llegan a un puerto de entrada sin autorización, sin tener una cita. Sí, Luis, las deportaciones que ya se han ido realizando se hacen en coordinación con el gobierno mexicano, porque me imagino que esta gente es básicamente retornada al lado mexicano de la frontera. Estamos haciendo todo tipo de deportaciones, miles de deportaciones a México, por supuesto. Siempre estamos en coordinación con nuestros aliados en todos los países a donde necesitamos hacer deportaciones, pero muchos directamente a sus países de origen. Y de hecho ya llevamos a cabo, y algunas de estas personas, por supuesto, son personas que ya estaban en custodia, pues cuando tomó efecto la orden teníamos 9,000 personas en custodia de la patrulla fronteriza, más de 37,000 en custodia de ICE, pero hemos llevado a cabo más de 17 vuelos solo en los últimos 3 días de la semana luego de que tomara efecto esta orden, y estamos expandiendo la capacidad para hacer más vuelos, y para poder tener el espacio para llevar a cabo esto, porque el resultado práctico es que como bajo la orden las personas que cruzan ilegalmente no son elegibles para el asilo, entonces pueden entrar al proceso de deportación De acelerado. manera automática. Sí, y hemos doblado entonces el número de personas diarias que están en ese proceso de deportación Sí. acelerada. ¿Tienes la cifra de personas que han sido deportadas o retornadas a territorio mexicano desde la implementación de la orden ejecutiva?
No lo tengo, pero claramente pues eso es uno de los mecanismos que existen. Sí, además de los vuelos que Tanto, ya mencionabas. sí, sí, exacto. La otra pregunta tiene que ver con digamos, los desafíos legales que pueden llegar a esta orden ejecutiva para frenar su alcance, como ha ocurrido en el pasado, porque de alguna forma esta orden ejecutiva está inspirada ya en acciones tomadas por la administración anterior, por la administración del presidente Trump. ¿Esperan que legalmente haya obstáculos y que de alguna forma esto termine pues, litigándose en las cortes y no necesariamente implementándose en toda la frontera? Bueno, es importante que no podemos especular sobre posibles demandas, pero ciertamente en los últimos 3 años, como es históricamente típico, hay demandas de distintos tipos en distintas acciones, ¿no? Entonces, pues es posible, pero no es algo que podemos especular. Para nosotros, yo creo que lo importante es que hemos hecho las cosas muy distinto a lo que se ha hecho anteriormente. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es que hemos mantenido vías para que personas que tengan reclamos legítimos de protección puedan acceder a ellos. Uno de esos es que personas en México pueden pedir una cita con la aplicación CBP One para uno de ciertos puertos de entrada designados, donde pueden ir y entrevistarse con un funcionario de aduanas y protección fronteriza. Eso es uno de los caminos donde personas que necesitan protección verdaderamente pueden buscarla. También tenemos otros procesos como el de paro humanitario y una iniciativa de movilidad segura, donde en varios países hemos establecido básicamente oficinas donde las personas se pueden informar sobre distintos caminos, como lo es el programa de refugiados a Estados Unidos, Sí. pero también a otros países. Y eso todo lo hace muy distinto a lo que se hizo anteriormente, donde se buscaba cerrar por completo el acceso a protecciones como el asilo, o nosotros, por ejemplo, bajo esta medida, por ejemplo, todavía se puede pedir protección acorde a nuestros acuerdos internacionales, como lo es la Convención contra la Tortura, solo que con un estándar más alto que hay que comprobar. Pero esos tipos de protecciones en el gobierno anterior se buscaba prohibirlas. Nosotros hemos mantenido esos caminos abiertos. Creo que eso lo hace muy Alternativas distinto. legales, claro. Luis, Sí. aquí Paco Almaraz. De todas las personas que cruzan la frontera y piden asilo y logran iniciar el proceso, ¿qué nacionalidades son las que están obteniendo esta protección por parte del gobierno de Estados Unidos? Digo, el grueso de los que cruzan es mexicanos, pero hay venezolanos, hay hondureños, hay cubanos, de la India, Rusia, todos ocupan esta frontera para pasar. Bueno, hay distintos tipos de protección y distintos mecanismos. Entonces, por ejemplo, el proceso de paro humanitario que iniciamos modelado sobre el proceso que existe para los ucranianos, ese está en vigor para cubanos, haitianos, nicaragüenses y Y venezolanos. venezolanos. Con la aplicación CBP One la pueden usar para pedir citas cualquiera, de cualquier nacionalidad, y las personas que más la han usado son ciudadanos de México, Venezuela, Haití. Son entre los tres países que más han aprovechado esas citas. Pues sí. Finalmente, ¿cómo se ha recibido la orden ejecutiva ya en la lectura doméstica en Estados Unidos en el contexto de la elección? Es decir, ha habido críticas por parte también de activistas demócratas, los republicanos dicen que no es suficiente. ¿Cuál ha sido un poco la lectura al recibimiento de esta orden ejecutiva ya en los Estados Unidos, Luis? Bueno, en mi posición actual en el Departamento de Seguridad Nacional no puedo, por ley, involucrarme ni comentar sobre lo político y lo partidista, pero lo que sí puedo comentar es que el efecto práctico es que estamos viendo que ya, como te decía, ya se han doblado, por ejemplo, el número de personas que hemos podido poner en deportación acelerada, ya se están llevando a cabo deportaciones y estamos empezando a ver momentos en los que se ve reducido el flujo. Claro Sí. que todavía es temprano y puede cambiar mucho, pero creo que para nosotros esto ha sido algo de tratar con un problema muy difícil y hacerlo responsablemente y hacerlo también en el marco internacional, ¿no? Esto, en general, lo que hemos trabajado es buscar
soluciones multilaterales y involucrar a la región y trabajar con nuestros aliados para reducir el flujo, por ejemplo, en el Darién, con Colombia y Panamá, trabajar para que más países puedan hacer lo posible para integrar a quienes están en sus países. Sí, claramente. Costa Rica, por ejemplo, ha integrado muchos nicaragüenses, entonces un problema regional. Para nosotros, exacto, tiene que ser algo que se trabaja con soluciones y en conjunto, porque no lo vamos a poder solucionar solo desde Estados Unidos. Pues Luis Miranda, subsecretario de Comunicaciones ahí en el Departamento de Seguridad Interna, gracias por estos minutos.